Javier, que lo tenemos aquí, él se define como explorador. En el mundo del siglo XXI, el mundo de la alta tecnología, el mundo de la economía y la empresa, hay un señor que se define a sí mismo como explorador y que dedica su vida a embarcarse en exploraciones, a coger el mapa del mundo y a decir qué hay todavía sin hacer, ¿no? Dónde no ha ido nadie, qué hay que todavía no lo haya hecho nadie. Y se embarca, busca los recursos económicos, busca los recursos materiales y se tira al vacío para hacerlo. Lleva toda su vida recorriendo cimas, cordilleras de más de 8.000 metros. Ha trabajado como operador de cámara y al ser operador de cámara, ello le ha permitido, le ha llevado a todo tipo de actividades, desde conducir trineos de perros en Siberia, atravesar los desiertos del Sáhara o Atacama, esquiar en 2 ocasiones el polo norte magnético, escalar grandes paredes de la isla de Baffin o recorrer en kayak los Everglades de Florida rodeado de caimanes. Últimamente está haciendo expediciones en solitario y a nosotros nos llamó mucha atención cuando nos comentó que había sido la primera persona en la historia en recorrer toda la cordillera del Himalaya en invierno y en solitario. Y bueno, y aquí lo tenemos para que nos cuente por qué hace eso con su vida, qué ha hecho últimamente y bueno, que nos diga lo que le dé la gana. Javier. Buenos días. ¿Me escucháis bien por atrás? Nadie dice que sí, o sea que voy a pensar que no. Bueno. La verdad es que me vais a tener que perdonar si veis que estoy un poco de bajón porque se me ha olvidado tomar café. A veces me pasan esas cosas. Y noto mucho lo del café. Además, vengo de Argentina, ahora os contaré la historia de la Ruta 40, entre otras cosas que quiero también pasar un poco de puntillas. Y allí se echa mucho de menos el buen café. Vamos a ver, antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión, porque ayer me llamó la atención cuando os presentabais, que hablando de cuál era vuestro objetivo en la vida, recurríais mucho a un tópico, y cuidado que cuando digo tópico no lo digo en el mal sentido de la palabra, no tiene por qué ser algo negativo, pero todos hablabais de la pretensión de crecer personal y profesionalmente y de mejorar en la empresa o de crear empresa y de triunfar y todo eso, en el fondo es parte de lo que se intenta promover desde este foro, que tengáis esa ambición y esa inquietud. Pero a mí me daba la sensación de que, bueno, me la da todos los años, es el 3er año que estoy por aquí, y me da la sensación, no sé si conocéis la teoría, la dicotomía que hacía Nietzsche de lo apolíneo y lo dionisíaco, de lo un poco lo lógico y lo ilógico, o lo reflexivo y lo irreflexivo. Y a mí siempre me da la sensación de que aquí hay mucho apolíneo y poco dionisíaco. Entonces yo vengo un poco a dar esa parte de ilógica o de locura que me parece que es bueno que la gente tenga. Y por ahí me gustaría que la proyección que vamos a pasar os haga soltaros un poquito el pelo, os haga volver a la infancia, porque yo creo que hay una cosa que todo el mundo tiene o que a todo el mundo le gusta, que es el viaje. Yo en el fondo me dedico a viajar profesionalmente para luego contar historias. Y creo que tenéis que sacar esa parte de vosotros loca, tenéis que soñar, tenéis que soltaros un poquito el pelo, los que podáis. A mí ya me queda poco. Entonces, por eso tengo 2 objetivos con la proyección, y el primero sería que os lo paséis bien. Básicamente que lo paséis bien. Yo no voy a intentar mandar un mensaje ni muy claro ni un mensaje subliminal. Simplemente voy a intentar que lo paséis bien y que por medio de lo que veáis, si alguien aprende algo o descubre algo, me parece fantástico. Y si no, por lo menos cuando salgamos a tomar el café dirán: joder, mira las fotos que ha puesto el tío este, que bien se lo pasa en el trabajo. Y el otro objetivo, aunque no lo parezca, es hablar poco. Voy a intentar hacerlo rápido para que nos dé tiempo de tener un buen rato de coloquio,
porque en el fondo yo soy muy creyente en un dicho tibetano que dice que si tenemos una boca y dos orejas deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces me interesa más lo que vosotros me contéis o me preguntéis para directamente hablar sobre lo que os interesa y no sobre un guión que yo traiga aquí aprendido para contaros una película que me haga ser el pequeño Shackleton que tiene reconocimiento y honores. No vengo buscando eso, me gusta contar historias, me lo paso muy bien y tuve la suerte de conseguir convertirlo en un trabajo, que no es fácil, porque cuando habláis de las dificultades de montar empresas o de crear proyectos, imaginad lo complicado que es llegar al despacho de un señor que tiene dinero y que tienes que convencerle para que te lo dé para hacer un viaje y escalar una montaña. La sensación cuando entras por la puerta no es precisamente de confort, no es una zona de confort para nada, pero si crees de verdad en el proyecto, sea una expedición al Everest o sea un proyecto empresarial, siempre yo digo que hay que entrar a esos despachos pensando que no vas a pedir, que vas a ofrecer, que tú tienes algo muy bueno y que se lo vas a ofrecer. Entonces, esa es un poco la perspectiva de convertir algo que os apasiona en un trabajo. Esto debería funcionar, pero no sé cómo porque no os ha dado tiempo a probarlo. Además, digo, si sale mal tendré un poquito de Shackleton, que ayer tuvimos problemas con la proyección y... La he titulado, en realidad siempre vengo a hablar de por qué escalar el Everest, porque el Everest es un poco el mito de lo imposible, aunque hoy en día lo hayan subido 6.000 o 7.000 personas ya. Pero este año le he dado un toque diferente porque me gustaría que entendierais lo que yo hago como una forma de explorar los límites. En mi caso son límites físicos o son límites relacionados con los miedos y lo que hablaba ayer Ignacio, a ver, que se pongan en el lado este los que tienen miedo a la soledad o a la oscuridad o a no hablar idiomas Bueno, yo creo que todos tenemos que explorar los límites para ser capaces de ir estirándolos un poquito, ¿no? Entonces lo voy a desarrollar por medio de un poquito de viajes anteriores para que veáis lo bien que me lo paso y daros un poco de rabia. Y luego ya con la ruta que acabo de hacer este verano, para mí ha sido invierno porque me marché a Argentina para hacer la Ruta 40, que es una carretera mítica de más de 5.000 kilómetros, ahora la veréis, pero dándole un poquito el toque de hacerla en invierno y en solitario para pasar un poquito peor, porque si no, pues serían unas vacaciones y no me traerían aquí a contarlo. Vamos a ver si esto... ¿Para dónde? Porque no... Sí, vale. ¿Podemos apagar las luces, que se verá un poquito mejor? Os contaba lo de convertir... ¿Las de aquel lado también? Más que nada para que no me veáis a mí, que soy un rato feo, y veáis esto que tiene un poco más de interés. Os contaba lo de hacer de tu pasión un trabajo. Yo no soy un tío como vosotros, yo soy bastante más inútil que vosotros. O sea, así de claro. Yo soy el tío del Zapillo, de aquí de la playa de Almería, que se pasaba el año haciendo excursiones por el monte porque no quería estudiar. O sea, un drama de tío. Pero, joder, me gustaba tanto y descubrí que lo hacía tan bien que podía incluso conseguir cosas que los otros no conseguían. La mayoría de las veces no porque no tuvieran las aptitudes, era porque no tenían la actitud, no tenían esas ganas desenfrenadas de conseguir ir escalando en esa progresión habitual que hacemos la gente que subimos montañas, que es, bueno, pues empiezo en Sierra Nevada, luego me voy a los Alpes y subo algo de 4.000 metros, luego intento ir algo de 5, de 6.000, venga, pues me voy a la Aconcagua. Yo a la Aconcagua me fui teniendo 19 años y me fui solo ya. No fui capaz de decírselo a mis padres, les tuve que engañar. Y al final acabas, pues, metiéndote en cosas más técnicas y más complicadas. Y desde el principio, no sé por qué, viviendo en Almería, a mí me dio una pasión exagerada por la nieve y el hielo. O sea, para mí, ponerme unos crampones, son los pinchos esos que nos ponemos en los pies para poder subir por sitios congelados, y que me pusieran en la mano unos pioles, que son estos piquitos para ir subiendo por el hielo, a mí me parecía que era como un astronauta, que podía hacer cosas que los demás no hacían. Incluso recuerdo que salía por las noches a tomarme una cerveza, porque nunca he sido muy de la noche, y miraba al resto de la gente y decía, jo, yo soy diferente, yo hago cosas que esta gente no es capaz de hacer. Y fui dando esos pasos
poco a poco, hasta que me subí a una montaña de 8.000 metros, como esta. Es la cima del Gasherbrum, que tiene 8.035 metros. La montaña que se ve detrás, este de aquí, es el K2, es la segunda montaña más alta del mundo. Y se dice que la más difícil. Y con eso conseguí terminar un poco esa progresión, que es un poco el de 0 a 8.000 que hablan los montañeros, pero no creáis que esto fue, venga, voy a la siguiente y lo consigo, y voy a la siguiente y lo consigo. Yo antes de llegar a mi primera cima de 8.000 metros había fracasado en 5 expediciones y había llegado a pensar, hostia, Javier, igual tú no sirves para esto, igual tienes alguna limitación genética porque hay gente a la que no se le da bien la altura, o igual, qué sé yo, no tienes la cabeza tan bien puesta como para llegar a una cima de 8.000 metros. Y recuerdo mi sensación de felicidad absoluta, casualmente, porque no iba en solitario, escalar un 8.000 en solitario es algo ya para extraterrestres casi, pero dentro del grupo en el que iba, casualmente llegué a la cima solo y pasé media hora yo solo hasta que llegó otro tipo alemán que fue el que me hizo las fotos. Y ahí descubrí lo importante que es aprender del éxito. Siempre se habla de aprender de los fracasos, pero los éxitos también te enseñan si reflexionas sobre qué has hecho bien para conseguir que esta vez las cosas hayan salido, ¿no? Y de hecho, tenía tanta curiosidad por saber si de verdad había aprendido con el éxito que al año siguiente me fui a una más grande todavía, al Cho-Oyu, que con 8.201 metros es la sexta cima más alta del mundo, y también llegué arriba. Entonces dije, vale, Javier, ahora sí puedes decir que eres 8.000ista, que eres capaz de subir 8.000 y que has adquirido la experiencia suficiente. Pero hay una cosa que siempre, desde muy jovencito, cuando empecé a hacer expediciones, me generaba una atracción bestial, y era la variedad, no centrarme solamente en una cosa, ser capaz de probar cosas diferentes, incluso a veces descubriendo que esas cosas diferentes que probaba no me gustaban. Y empecé a hacer expediciones a zonas árticas, expediciones horizontales, que tienen menos de dificultad técnica, pero tienen mucho más compromiso, que es una de las cosas de las que hablaba Juan, en el sentido de que lo que nosotros en el mundo de la aventura llamamos la multa por error de cálculo, normalmente suele ser mucho más grave. En montaña, si calculas mal, te tienes que dar la vuelta sin cima. Otra cosa es arriesgar más de la cuenta y eso se paga con la muerte. Pero en las expediciones árticas, la multa por error de cálculo, normalmente este tipo de expediciones se hacen por zonas de agua congelada, o ríos o mares, y si calculas mal, también las posibilidades de morir son muchísimas. Y descubrí que me gustaban tanto las expediciones árticas que me marché 2 veces al Polo Norte. Con una no tuve suficiente, y allí descubrí la magia de los matices, por ejemplo, lo de los colores, decir, bueno, ¿el blanco es blanco o hay infinidad de blancos? O de las temperaturas, 20 grados bajo cero son 20 grados bajo cero, pues no, pueden ser cualquier cantidad diferente de temperaturas dependiendo del viento, lo que llamamos sensación térmica. Y fui aprendiendo y fui intentando, en ese arquetipo de líder del que hablabais antes, ir ganando la experiencia, porque la motivación la tenía, y ser un poco más completo cada vez. Y a partir de ahí fue cuando decidí que quería trabajar en eso, que quería vivir de eso, que quería pagar la hipoteca por medio de mis viajes, y lo encontré por medio de la imagen, de una cámara de televisión o una cámara de fotos, que es la que me ha permitido hacer pues, prácticamente el 50% de mis expediciones, porque conseguir la financiación es muy complicado, pero cuando te llaman y te dicen, oye, ¿tienes estos días libres? Pues móntate en el avión. Yo llegué el sábado pasado de Argentina y mañana por la mañana me marcho al Kilimanjaro. Y hace 10 días no sabía que me marchaba al Kilimanjaro. No tienes que preocuparte de financiar nada. Te llaman y te dicen, ¿cuánto cobras por llevarte una cámara de estas hasta la cima del Kilimanjaro? Y pones precio y luego llega a final de mes la hipoteca y la puedes pagar. Que lo de los sueños está bien, pero lo de cumplir con los compromisos también. Y luego hay otra cosa que para mí era importante a la hora de tener la confianza de poder ganarme la vida, de poder convertir en una profesión esa pasión, no solo de viajar, sino de contar las historias, y era tener algo diferencial, tener algo que consiguiese separarme del resto de operadores de cámara, que
pueden darle a un botón de una cámara en cualquier sitio del mundo y hacerlo en sitios en los que casi nadie se atrevía a entrar. Y empecé a trabajar como operador de cámara en situaciones difíciles, en paredes verticales o en montañas de 8.000 metros o debajo del agua con tiburones o cualquier situación en la que normalmente no vas a encontrar a alguien que se atreva a entrar con la cámara. Y eso fue lo que me convirtió en uno de los cámaras, bueno, no más solicitados, pero sí uno de los pocos cámaras al que le pueden pedir casi cualquier tipo de trabajo en la naturaleza. Y como os contaba lo de que me gusta mucho experimentar y probar cosas diferentes, siempre, si os habéis fijado, o casi siempre en sitios fríos, me gusta mucho el frío, que no quiere decir que me guste pasar frío, me gustan las condiciones en las que se trabaja y sobre todo para la imagen, los colores, pero me apetecía seguir probando cosas y entonces me marché a Siberia 3 veces a aprender a conducir trineos de perros y bueno, es una de las experiencias más increíbles y tengo un montón para contar de las cosas más increíbles que he podido hacer. De hecho, ahora este invierno nos vamos a pasar un par de meses allí otra vez. Y dentro de esa necesidad de ir explorando, lo que os comentaba de explorar límites, no tanto geográficos, que el mundo está prácticamente descubierto, hay muchos pocos espacios en blanco y los que hay son de verdad muy inaccesibles, pero también de explorar los límites míos personales, me embarqué en la aventura de la que hablaba Juan de atravesar el Himalaya en invierno y en solitario, y es algo que no había hecho nunca nadie. Yo huyo de vender una expedición cuando busco el patrocinador o la financiación, huyo de decir, es que voy a hacer algo que no ha hecho nadie en el mundo y voy a ser el primero y tal, porque quizá me falta un poquito de egocentrismo, que en este tipo de exploradores es muy habitual, y yo reconozco que también lo tendré, pero quizá me falta un poquito más para venderme como un tío único, para llegar aquí y decir, bueno, pues que sepáis que esto va para 4 años, 3 años y medio, yo fui el primero, pero además sigo siendo el único porque nadie se ha atrevido a repetirlo todavía. Y os aseguro que entiendo perfectamente por qué, porque se pasa muy mal. Pero quería experimentar si era capaz yo, quería vivir la experiencia, más allá de si era el primero o era el tercero, porque mi sueño ahora es escalar el Everest, y ya os decía antes, lo han subido 7.000 personas. Pero quiero saber si yo soy capaz de subir al Everest y quiero tener yo la sensación de estar sentado en la cima del Everest con los pies colgando. El hecho de que otro antes haya hecho algo no te permite vivir sus sensaciones, tú tienes que buscar las tuyas propias. Y ahí me embarqué y en 85 días me crucé el Himalaya y la verdad es que fue también una de las experiencias más importantes de mi vida pasada y seguramente de mi vida futura. Pero para mí este sigue siendo el reto, porque no solamente debe ser muy bonito estar sentado ahí arriba en la cima del Everest, sino que simboliza, como os decía al principio, lo inaccesible, porque es cierto que lo sube mucha gente, gracias a los Sherpas, si no, no subiría ni Dios, pero el aspecto sigue siendo de inaccesibilidad. Me parece una montaña bestial que además está justo en el límite de lo que es posible para el ser humano, pero casi imposible. Pero si lo quieres escalar sin oxígeno, si tuviese 200 metros más seguramente no lo habría conseguido nadie todavía, y si tuviese 200 metros menos lo habrían conseguido en el año 24, Edward Norton ya llegó a 8.600 metros, es decir, está en una altura que lo tiene todo. Es mi sueño para el año que viene, lleva siendo mi sueño varios años, es difícil porque son expediciones muy caras, cuestan como mínimo 25 o 30.000 euros ir allí, pero también la travesía del Himalaya fue un sueño de 3 años y al final salió, y si le pones empeño al final las cosas acaban saliendo casi siempre. A veces, por mucho empeño que le pongas, puede que no, pero si no sale, pero le has puesto empeño, te quedas tranquilo. Eso también para mí es muy importante. Pero mientras consigo hacerlo del Everest, tengo que buscar otros proyectos para poder estar aquí un rato hablando con vosotros. Y este año se me ocurre hacer la Ruta 40, que era otra cosa que estaba en el escritorio de mi casa desde hace 6 años, desde la última vez que yo había estado en Patagonia y había encontrado un libro fotográfico que me gustó y dije, mira, un día tengo que irme a hacer la 40 en bicicleta, a pesar de que yo no suelo hacer bicicleta, no suelo entrenar en bicicleta, tengo una bicicleta en casa y un par de veces en semana salgo, 1 horita, y más por estirar las piernas y despejarme del ordenador que por entrenar. No soy nada metódico y de repente digo, bueno, pues como tengo la cabeza muy dura, le meto al mapa de Argentina, porque la 40 recorre desde la frontera de Bolivia, un pueblo que se llama La Quiaca, hasta, exactamente no Río Gallegos, sino hasta el punto más abajo, que sería el Cabo Vírgenes, la entrada del Estrecho de Magallanes,
que oficialmente es una ruta de 5.100 y pico kilómetros, pero bueno, a mí en el cuenta kilómetros me salieron 5.346. Es una ruta que recorre un país que en realidad recorre un continente, porque tienes desde el norte, que es una zona de volcanes, la Puna norteña, que es como se conoce, zona de Atacama, al lado argentino, pero zona de Atacama, vas recorriendo siempre al lado de la cordillera, con lo cual tienes mucha influencia de la climatología de la montaña, y ya desde el Neuquén, todo esto es Patagonia. La gente cuando piensa en Patagonia piensa en el sur, pero Patagonia es la mitad de la Ruta 40. Cuando cruzas el límite entre la provincia de Mendoza y la provincia del Neuquén, encuentras un cartel que te dice bienvenido a la Patagonia, y te quedan hasta el final 2.400 kilómetros todavía. O sea que la ruta tenía su historia, pero claro, era una cosa que técnicamente no me exigía nada, físicamente sí, pero con un margen de tiempo del invierno, porque me apetecía hacerlo en invierno. En verano, bueno, pues es una ruta que se puede hacer con vacaciones, se puede hacer en 3 meses, 4 meses, pero en invierno hace muchísimo frío. Y bueno, pues aquí os puse un poco unos datos. Pues recorre 3 regiones, que sería la región norte, que llega hasta La Rioja, luego San Juan, no miento, La Rioja, San Juan y Mendoza son región de Cuyo y lo demás es Patagonia, 11 provincias. Tardé 64 días y si hacéis la cuenta os sale una media de 80 y tantos kilómetros diarios. Había días que hacía 40 y tantos y había días que hacía 150. Ahí tenías que adaptarte, que en este tipo de expediciones siempre es una obligación. En total me salieron 359 horas encima de la bicicleta. No voy a entrar en detalle, pero os podéis imaginar sentaros en un sillín de estos que parece un palo, y lo demás os lo imaginéis vosotros. Desnivel positivo, era una de las cosas que más me sorprendía, porque yo salía de La Quiaca, que está a 3.400 metros, y acababa en el mar, en Cabo Vírgenes, en el faro, que está a 80 metros sobre el nivel del mar. Y decía, bueno, no va a ser cuesta abajo, aunque todos los amigos me decían, oye, pues si vas de norte a sur, no tiene mérito porque vas de bajada. Pero me sorprendió el desnivel positivo de 32.000 metros. Es como subir del mar a la cima del Everest 4 veces en bicicleta. Un disparate, pero es que había días que iba en llano y cuando con el reloj veía el altímetro, el acumulado, me salían 1.500, 1.800 metros porque estaba todo el día subiendo y bajando. Y yo cuando llamaba a la familia se lo contaba y me decían, bueno, pero si has subido 1.800 y has bajado 1.800, una cosa por la otra. Y no, porque la mitad de las veces, como ya hace mucho viento, cuando bajabas tenías que pedalear porque tenías el viento de cara. De subida te estaba tapando la propia montaña, así que era de verdad un suplicio. Luego veréis una foto de la altura máxima. El paso más alto de la Ruta 40 es el Abra El Acai, que tiene 4.895 metros. Eso significa pasar pedaleando por encima de la montaña más alta de Europa, que es el Mont Blanc, que tiene 4.807 metros. Y las sensaciones térmicas, yo he puesto ahí el -20, un poco para asustaros y para quedar bien, pero la sensación térmica ha sido probablemente incluso peor en algunos momentos, por lo que os decía, sobre todo en Patagonia hace muchísimo viento. Invierno patagónico, las temperaturas normalmente, lo que es estrictamente la temperatura, oscilaba por las mañanas entre los 5 y los 15 bajo cero. Luego, entre las 12 y la 1 de la tarde, tenía sensación de que hacía calor, porque a lo mejor estaba ya a 0 grados. Pero el problema es que cuando empezaba el viento, eso se multiplica. Hay unas tablas que podéis buscar en Google que mete sensación térmica y te da temperatura, viento, y cuando combinas, pues una temperatura de 5 bajo cero, un viento de 40, pues ya te está bajando a lo mejor a -18 o -19. Y tenéis que pensar que yo, al ir en bicicleta, automáticamente estaba generando viento en contra, todo el que me venía de cara. Esas serían un poco las condiciones en las que me pasé el verano vuestro, que estabais todos muriendo de calor, y yo a esa temperatura. Bueno, la fotografía de este viaje a mí, cuando las vi por primera vez el domingo por la noche, al llegar, mi primera sensación fue decepción, porque digo, no es tan espectacular como el Himalaya o como el Polo Norte, pero seguramente también es porque a mí ahora, que he pasado 64 días en paisajes como este, ya no me sorprende tanto. Pero recuerdo que cuando llegué, esto sería la salida desde La Quiaca, cuando te enfrentas a eso, a la Puna, a 3.500, 4.000 metros, la sensación es tremenda, porque te das cuenta de que vas a estar primero muy solo y luego en un ambiente muy hostil.
que dice, bueno, pues una carretera es plana. Tú tienes en la cabeza que vas a hacer 5.000 kilómetros en esas condiciones y tienes que gestionarlo de la forma más correcta. Yo siempre intento plantear metas a corto plazo. En ninguna travesía de meses puedes salir pensando dónde está el final, cuánto vas a tardar en llegar, cómo vas a organizarte para llegar más pronto. Metas a corto plazo. Yo creo que eso también vale para la vida cotidiana, para la empresa, para el trabajo. Si quieres montar cualquier historia y solamente piensas en cuando llegues al objetivo final, cuando estés a punto de llegar, cómo habrá sido, te vas a perder todo el camino. Parece que es fundamental saber disfrutar de cada parte del camino. Había veces que incluso la ruta me obligaba a cosas un poco absurdas, por no decir un poco estúpidas. Y recuerdo que el segundo día había una traza que llevaba directamente a un punto de la Ruta 40 por el que yo tenía que pasar, pero no era Ruta 40. Y la Ruta 40 se desviaba hacia el norte. Yo había salido, no sé si os habéis fijado en el mapa, yo había salido de La Quiaca, que es frontera de Bolivia, pero la 40 se va hacia el norte en vez de hacia el sur, para llegar a Santa Catalina, que es este pueblito, que es el pueblo más boreal de Argentina. Les dio por darle lo que ahora se llama poner en valor, y dijeron, no, la 40 que vaya para arriba. Y hay otra historia que a mí me sorprendió desde el principio, y era cuando la gente me explicaba que había acertado al intentar hacerlo en invierno, porque en verano no se puede hacer. Tenemos una mosca de lo más pesada. Y esta es la razón, básicamente. Hay algunos tramos de la 40 que pasan por dentro de quebradas, lo que ellos llaman cañadones. Entonces, el verano de ellos es la época de lluvias, con lo cual esa carretera desaparece todos los años y tienen que reconstruirla. En invierno está todo seco, es época seca, y puedes pasar por esas zonas, con lo cual hacer la Ruta 40 en invierno, además de ser muy duro, es posible. A veces tengo un amigo que siempre dice que si puedes hacerlo difícil, ¿para qué lo vas a hacer fácil? Pero en este caso, hacerlo difícil era hacerlo fácil. Es curioso. Tenía que organizarme de forma que ganase los máximos kilómetros posibles al principio, que sabía que el tiempo iba a ser bueno, porque luego en Patagonia me esperaba lo peor. Entonces, antes de amanecer salía todos los días, teniendo en cuenta que no había ningún tráfico, no había peligro de que me atropellara nadie, y esta era la salida de Cusi Cusi, un pueblo pequeño que hay al cuarto, al quinto día, que tenía que subir para regresar a la 40, me había salido un poco y tenía que subir como 5 kilómetros y salía antes de amanecer. Para mí, los viajes desde hace ya unos cuantos años, los viajes de exploración, no tienen que ver solamente con el ámbito geográfico, ni mucho menos con el ámbito deportivo o el reto, que siempre intento buscarlo, pero no es lo más importante, y cada vez más va cobrando importancia la parte antropológica. Me gusta contar historias y la gente es quien te ofrece esas historias. Tú puedes llegar a una montaña, escalarla en solitario y pasarte 30 días dentro de una tienda de campaña y al final lo único que vas a contar es el frío que has pasado, las horas que has dormido. Cuando haces una ruta por un sitio poblado, la parte humana de una ruta es la que continuamente te está aportando información. Y además este año para mí era muy importante viajar a Argentina porque cuando ayer por la noche hacíais los círculos de, a ver, los que hablan inglés, y un montón de gente se metía y unos cuantos se quedaban atrás, y yo decía, tenían que hacer un circulito que fuera, yo chapurreo, me defiendo, pero yo no puedo decir que hablo inglés. A mí me meten en un trabajo, bueno, a ver, he trabajado en el extranjero y me he defendido, pero hablar inglés es hablar inglés, vosotros lo sabéis mejor que yo. Entonces, para mí, después de un montón de viajes en lugares en los que me defiendo, entiendo perfectamente lo que me dicen, pero me pierdo los matices, estar en Argentina era de verdad una gozada, porque le he sacado el partido que no había sacado, yo creo que nunca, un viaje. Una de las características de la primera región, de la región norte, es la altitud. Durante los primeros 8 días estás siempre por encima de 3.500 metros, es decir, estás siempre por encima de la altura máxima de la península ibérica y muchísimas veces por encima de 4.000. Eso te obliga a aclimatarte como si estuvieras en una montaña porque estás haciendo esfuerzo en condiciones de menos oxígeno y era sorprendente porque yo sabía que había pasos altos, pero no que fuera un altiplano tan exageradamente alto. Y además es una carretera que aunque tiene un poco de tráfico, de media un par de coches por día,
una carretera nacional, imaginad aquí una nacional con 2 coches por día. Está tan destrozada por el ripio, esto es lo que llaman carreteras de ripio, no de tierra, y son estas piedras que son medio volcánicas que van destrozando la bicicleta. Entonces no es una carretera que esté preparada para vehículos pesados. Y yo recuerdo que me hizo mucha gracia encontrar este cartel porque esto era la 40, pero ya la 40 seguía, si os fijáis aquí hay otro cartel, y había una que se iba para allá, por allí, veis un poquito, y la 40 que se metía para acá, y no aconsejaban vehículos pesados, allí los ligeros son livianos, y yo tenía dudas porque la bicicleta llevaba tanto peso que no sabía si atreverme. En el norte, contra lo que yo pensaba, también hace mucho viento, y hubo algunos días en los que para hacer 60 o 65 kilómetros tenía que estar 10 horas encima de la bicicleta. Entonces, cuando llegaba por la noche, en ningún momento pensé, me voy a mi casa, pero sí tenía la sensación de un poco reflexionar y decir, joder, ¿te creías que esto era una ruta de bicicleta que lo ibas a pasar más o menos bien? Y ese es el paso del que os hablaba, el Abra de Acay, 4.895. Los carteles normalmente ayudan mucho a ubicar dónde estás, te informan, te pueden animar si te falta poco, pero los carteles de la 40, yo estoy pensando el año que viene ir con una sierra eléctrica y quitarlos todos, porque son para pegarse un tiro. O imaginad que estáis en el puerto más alto de la ruta, muertos de cansancio, y el cartel, que esta información estaría muy bien, porque para la foto queda fantástica y puedes presumir, te da otra información adicional que dice, no, si no necesito saber que me faltan 4.601 kilómetros para la meta. Porque yo estaba haciendo la ruta al revés, el kilómetro cero está en el sur. Entonces, hay veces que los carteles como que no te ayudan demasiado. Otro de los problemas que encontraba era que la bicicleta que llevaba, bueno, pues no es una gran bicicleta, pero no está nada mal, y ciertas cosas de la mecánica no las entendía la gente de allí. A veces yo tenía que darle un repaso para algún ajuste de líquido de frenos, de alguna cosita, y costaba mucho encontrar mecánicos. Y este tipo, que fue el primero que fue capaz de medio echarme una mano con un problema que tuve bastante grave con los frenos, que me hizo bajar el puerto de casi 5.000 metros sin freno, o sea, frenando con los pies como cuando éramos niños, se empeñó en comprarme la bicicleta. Y todavía me está mandando mensajes de WhatsApp. Y este es uno de los momentos más mágicos de la ruta. Después de 740 kilómetros encuentro asfalto. No podéis imaginar, de verdad, no podéis. No lo intentéis siquiera. Lo que significa entrar en una carretera asfaltada con una bicicleta después de 740 kilómetros. Que luego vamos con el coche y decimos, joder, ¿cómo tiene la carretera el gobierno que hay 3 baches aquí en el kilómetro seguidos? Este fue uno de los momentos, me tiré al suelo. Hice como el papa de antes que besaba el suelo y tal, porque fue de verdad mágico. Y este tipo os lo he puesto porque a mí, claro, la gente cuando me marché y explicaba un poquito el proyecto decía, no, me voy a hacer la ruta 40 en invierno, ¿cuánto? ¿No? 5.000 kilómetros, estás loco, pero solo se te puede ocurrir a ti. Y cuando llevaba como 1.000 kilómetros me encuentro a este tipo, holandés, súper feliz, además se le ve la cara. Decidme si no descubrís en esa mirada, de verdad, la felicidad. En serio. Estaba haciendo la 40 andando. Digo, obvio que yo no soy el más loco de la 40 este año. Me pareció fantástico. Además, la 40 tiene tramos muy largos en los que no hay ni pueblos, ni bares. O sea, allí el bar de carretera no se estila. Ni fuentes, nada de nada. Y yo le preguntaba, digo, ¿pero cómo te las apañas con el tema del agua? Y decía, no, en la difunta Correa. La difunta Correa, bueno, es una historia muy larga, no me voy a liar, pero bueno, hay unos santuarios pequeñitos de una mujer que, bueno, se convirtió en medio mito, la medio santificaron, tal, y la gente como ofrenda pone botellas de agua. La botella de agua que hay allí puede llevar 3 años al sol, pero el tipo se bebía el agua de la difunta Correa. Y estas son las difuntas bicicletas de la 40 que no llegan. Este es otro taller que me pareció que era como muy premonitorio de lo que luego podía pasar, porque la bicicleta aguantó bien, pero al final paga el esfuerzo. Os comentaba la parte del norte, es parte volcánica, mucha altura, luego la zona de Mendoza, lo que es la región de Cuyo, vas todo el tiempo al lado de las montañas más altas de la cordillera de los Andes. Este es el Tupungato, tiene 6.500, pasa cerca de la entrada de la Aconcagua o de la zona de Uspallata, Puente del Inca, Marmolejo, Mercedario, un montón de montañas de 6.500, más o menos, bueno, entre eso y la Aconcagua tiene casi 7.000.
Y para mí, que mis primeras expediciones así fuera de Europa fueron a la Aconcagua, que hice varias, era como volver a casa después de... Pues, fui con 19 años, no os voy a decir los que tengo, muchos años. Entonces era como un poco volver a casa. De vez en cuando me encontraba gente como el holandés que caminaba o estos dos franceses que me seguían recordando que no debía quejarme si las cosas eran duras, porque de verdad hay gente que lo tiene mucho más claro que yo y que tienen una pasión muchísimo más grande que la mía. Una pareja de franceses llevaban 4 años viajando en bicicleta. Yo no les pregunté a qué se dedicaban profesionalmente, porque 4 años de vacaciones creo que no nos la dan a ninguno, pero me contaban que tenían hijos, nietos, y que cada año pedaleaban 11 meses y cuando llegaban al mes 11 dejaban la bicicleta en un sitio, volaban a Francia, veían a la familia, pasaban un mes, organizaban un poco la casa, volvían a por su bicicleta y seguían el camino. Y eso es un poquito lo que llevaban en el último tramo del viaje. Habían hecho ya África antes y es la gente que a mí me genera admiración. Yo cuando veo este tipo de gente dice, a ver, tú haces cosas que están bien, pero hay gente que hace cosas increíbles. Y está bien porque te pone en tu sitio en el mundo. A mí una cosa que me preocupa siempre es esta gente, me podría incluir yo a lo mejor, esta gente que porque hace algo que tiene cierto mérito se cree que son no fuera de serie. Y viajar te da perspectiva y te demuestra realmente en qué punto de 0 a 10 en dónde te encuentras tú, ¿no? Kilómetro 2960, ya estoy en San Martín de los Andes, ya he entrado en Patagonia y empieza el frío. Yo hasta ahí iba presumiendo de la suerte que tenía y la familia que se habían empapado un poco la ruta me decían, Pachamama te está cuidando que no veas. O sea, y Madre Tierra te cuida. Me había llovido 4 días solamente y de repente empezó el frío, empezó la nieve y empecé a darme cuenta de lo que significaba estar en Patagonia. La provincia de Chubut es una de las más famosas antes de entrar en Santa Cruz, que ya es lo que todos conocéis como Patagonia, y fue un poco el último momento de buen tiempo que tuve, el último día de buen tiempo, y ahí ya se lió. Hubo días, aquí he tenido dudas entre esta foto y otra, pero la otra la vais a ver también ahora. Este fue uno de los días probablemente más infernales, no por el frío ni la nieve, que también, sino porque cuando pasaba algún camión, saltaba por encima de mí una ola de 2 o 3 metros de nieve y de agua, y las pasé de verdad canutas, ¿eh? Del viento no os voy a hablar. Yo ahora estoy preparando el libro del viaje porque, entre otras cosas, cuando hago viajes así largos en solitario me gusta escribir y estoy preparando, bueno, está más o menos ya, viene medio escrito. Y un día le hice, por curiosidad, le di a, ¿sabéis esta herramienta del Word que dice, a ver, ¿cuál es la palabra más repetida? Y te dice, viento. Patagonia es el reino del viento. Para comer me tenía que... No hay nada, si veis, no hay absolutamente nada para protegerte, me tenía que tirar debajo de la bicicleta. Una bicicleta tumbada, ¿sabéis lo que levanta del suelo? Y esa era la única protección que tenía durante 10 horas para parar a comer. ¿Qué significa eso? Pues que prácticamente durante el día no comía. Desayunaba bien, durante el día llevaba, porque tampoco se encontraba mucha comida, mucha variedad, llevaba paquetes de salchichas de estas cocidas que me comía crudas. Llevaba 6 salchichas el paquete y me duraba 2 días, porque era incapaz de parar 2 veces con el frío y el viento a comer. Pero poco a poco iba acercándome y de repente, esto a veces utilizaba el sistema este de ver, lo utilizaba sobre todo porque al no llevar GPS me daba un poco la confirmación de que iba por la ruta, porque no estaba siempre bien marcada y a veces me desviaba un poco y decía, bueno, venga, tiro del Google Maps y un día me di cuenta de que me servía también para motivarme y entonces iba viendo cómo bajaba el puntito azul hacia abajo y era fantástico porque yo intentaba imaginar cuando el punto llegara aquí, me iba a casa, ya no pasaba más frío ni más hambre y era, o sea, cuando estás fastidiado, cualquier truco vale la pena si te lleva hacia el objetivo que tienes en mente. Y lo que os decía de las señales, de que no siempre ver una señal era una información positiva. A mí esta es la señal más... Voy a utilizar la palabra que utilizaba allí, porque yo las insultaba. Era la señal más asquerosa. Era decir, pero ¿por qué tiene que subir esto otra vez si voy hacia abajo, si voy al mar? Y además la gente a veces ve esta foto y me dicen, pero bueno, esa carretera más o menos es plana. Sí, mira cómo se pierde por ahí detrás, seguía subiendo. Horrible.
pero contra lo que pueda parecer, la soledad es fantástica cuando estás en un sitio tan especial. Hay una frase que a mí me gusta mucho, la leí hace muchos años, de Reinhold Messner, que es el alpinista más famoso de la historia, que dice que la soledad es una fuerza que te aniquila si no estás preparado para soportarla, pero te lleva más allá de tus posibilidades si sabes aprovecharla en tu beneficio. Cuando tú estás convencido de lo que haces, da igual que estés solo, la fuerza que tienes por dentro puede superar cualquier cosa, incluso las temperaturas del 16 de agosto y los vientos que me estaban esperando en el Calafate. Por la mañana todos los días, cuando conseguía conexiones, miraba el viento. La temperatura me daba un poco igual porque llevaba buen material y iba bien abrigado. Y bueno, sí, la lluvia me cabreaba bastante porque ir en bicicleta mojado es de lo peor, pero el viento, 121 kilómetros por hora, yo decía, ¿para qué voy a salir si es que me va a tirar? Y al final salía porque soy incapaz de quedarme parado si no hay nadie que me eche una cadena en una pierna. Y entonces esos días se mezcló el viento con la nieve. Y bueno, la verdad es que los últimos días empezó a hacerse todo un poco desagradable. Me recordaba mucho la travesía del Himalaya, porque los últimos 3 o 4 días de la travesía del Himalaya recuerdo que iba mentalmente repitiéndome una idea que por suerte no me hizo detenerme y marchar a casa porque ya quedaba muy poco, pero la idea era, joder, Javier, esto ya ha dejado de tener gracia. Esto ya no es bonito, ni es divertido, ni siquiera quieres estar aquí, pero joder, ya que estás, dale, no te rindas ya porque sería un poco triste tener que empezar al año siguiente de cero. A ver si... Y ahí el puntito iba bajando y además la gente aquí, la gente que me conoce o que seguía un poco por redes el viaje, sabían exactamente siempre dónde estaba porque intento llevar un localizador por satélite, un spot, que va marcando... uy, ahora le di... Mira, no pasa nunca. Esta huella va saliendo en el mapa de Google cada 10 minutos. Entonces, es una cosa importante incluso para certificar de alguna forma que de verdad has hecho la ruta, porque a veces hay gente que dice, pero igual te has montado en un coche. Pues no, ahí sale cada 10 minutos un pasito que va bajando por el mapa, entonces la gente puede seguirte. Y luego tiene otra cosa que para mí es importante, porque, como dicen por ahí, la aventura puede ser loca, pero el aventurero tiene que estar cuerdo. Y es ese botón SOS, que es una... Esto es una baliza de seguridad en realidad. Si pulsas ese botón, mandan a la caballería, saben exactamente dónde estás y la empresa que lo gestiona manda a buscarte al grupo más cercano, teóricamente, porque no, gracias a Dios no lo he tenido que usar todavía. Esta fue la primera señal que vi después de 1000 kilómetros, porque al principio cada kilómetro estaba marcado en la ruta 40, pero luego había como 1000 kilómetros que no había ninguna marca y no sabía dónde estaba. Y me encuentro una señal que dice que estoy a 242 kilómetros del final, del kilómetro 0. Y digo, esto ya lo tengo hecho, esto ya son 3 días como mucho, y el día siguiente amanece así. Dice el código militar prusiano que si una situación es susceptible de empeorar, empeorará. Pero ahí le vas dando pues, por nieve, por piedras, por asfalto, y me encuentro por fin un cartel que me dice ¿a dónde voy? Yo en el diario iba escribiendo que iba un poco buscando la luz del faro de Cabo Vírgenes y al final te encuentras que vas a llegar, o por lo menos que estás cerca. Y esta foto tiene una historia muy divertida, primero por el cartel, porque mira que le echaron imaginación. Quedaban 12 kilómetros al fin de la 40 y al cabo. Y cuando quedaban 12 kilómetros para el fin y el cabo, se rompe un trozo de bicicleta. Pero se rompe. Pegó un porrazo todo el equipaje y lo llevaba arrastrando como si fuera un remolque. Pero bueno, tienes que adaptarte y ahí busqué unas cuerdas que llevaba, lo até al sillín y el problema es que cada vez que le daba una vuelta de pedal me pegaban los pies contra el equipaje. Y al final me encuentro con ese cartel. Y yo no soy muy de emocionarme porque ya son muchos años y porque soy un poco frío con estas cosas. Y recuerdo que apoyé la bicicleta, no he puesto la foto, pero hay foto, me pegué al cartel, es decir, he llegado, no me lo puedo creer, si yo no hago bicicleta. ¿Qué fuerza tiene la cabeza cuando de verdad deseas algo y quieres hacerlo realidad, ¿no? Y me pareció mágico, además, saber que había un cartel le daba como mucho sentido y ver este faro, que además es un faro con un montón de historia, que el que la quiera saber, que compre el libro cuando salga.
Y quería acabar un poco, bueno, os pondré ahora un montajito con música, pero quería acabar un poco con un poquito de participación. A ver si tenemos tiempo. Bueno, vamos rapidillo. Yo siempre intento buscar valores que salen de este tipo de actividades y eso. Y he puesto estos 4, pero porque sin perseverancia no haces 5.000 kilómetros en bici, sin valentía no te atreves a irte a la Patagonia en invierno, la preparación física o la planificación son importantes, pero me gustaría, no hace falta ni levantar mano ni pedir micrófono, con voz fuerte, el que vaya pensando una palabra que le cuadra con la aventura, que la diga. Pero ya, que se nos va el tiempo. Energía. Energía, bien. Pasión, muy importante. Muy importante la locura y muy sana. Por lo que haces, sí. Hay un montón de valores, pero para mí este es el que importa. Te tienes que levantar cada mañana de los 365 días del año con ilusión, porque yo en esa ruta cada vez que me levantaba veía la bicicleta, veía dónde estaba, y era consciente de que estaba haciendo realidad un sueño, o intentándolo. Decía, joder, qué importante es vivir con ilusión, tener ganas y no dejar que los días pasen sin más. Yo pienso que no soy amigo de dar consejos, ni sugerencias, ni nada. Yo creo que ya todos sois grandes y tenéis que encontrar un poco vuestro camino de forma individual, ¿no? Pero si tuviera que decir una cosa que para mí es importante y que creo que puede ayudar, es la ilusión por cualquier cosa que se emprende en la vida. He preparado un montajito que es con fotos también, pero con música, para que nos desintoxiquemos un poco y descanséis de mí. Y luego, si nos da tiempo, hacemos un turnito de preguntas. ¿Está el vídeo preparado? A ver la parte técnica. Yo es que si no pongo un poquito de música, cuando me subo aquí, me parece que falta algo. Y lo que decía antes, después de lo de ayer de Shackleton, si no sale bien, me voy a sentir un poquito Shackleton yo también. Si lo ponemos al principio, casi mejor. Lo digo por no romperle el ritmo. La parte buena de cuando falla una cosa de estas es que, si no podemos verlo, tenemos 3 minutos y medio más para el coloquio, porque era un vídeo corto. Ahí empezaría, le faltaría la música. Bueno. Stay out super late tonight, picking apples, making pie. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
everything at once. It's hard to keep track of you, falling through the sky. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. No me negaréis que un poquito de envidia os doy. Tenemos luz. ¿Cuánto le damos a...? Pues tenéis 6 o 8 minutos para preguntar algo si queréis de la 40, de las fotos de antes, del Himalaya, de lo que queráis. Sigo hace un tiempo, pero no sé exactamente en qué momento decides tomar la decisión de hacer la mayor parte de tus aventuras solo. Y quería saber si ese momento se debe... ¿Me escucháis bien o cojo mi micrófono? No, tiene buena voz. ¿No me escucháis, no? Si ese momento se debe a que te pasa algo en tu vida o a que quieres meterle un punto más de dificultad para conseguir financiación o simplemente a que quieres ponerte un reto a ti mismo y saber hasta dónde puedes llegar. Tiene un poquito de todo, pero básicamente cuando quieres contar una historia que tiene que ver con gente, o en el caso de la travesía del Himalaya o esto de la Ruta 40 o algún otro proyecto que tengo en mente, es mucho más fácil que te abran las puertas de su casa, que te acojan y que pasen contigo tiempo si vas solo que si vas con un grupo grande. Y tú mismo te involucras más en el proyecto si vas solo, porque tú vas con 3 amigos y ahí montas la tienda de campaña, estás con tus 3 amigos cenando y te vas a dormir. Vas solo y no es que vayas buscando por no estar solo, porque a mí me da un poco igual ir solo, pero estás más volcado en el contacto con la gente que te rodea. Y por ahí yo creo que es importante ir solo. Luego, es cierto que hay una parte que tiene que ver con el ámbito profesional y algunas veces, algunos de los proyectos que he tenido, me los he planteado con alguien más, pero son proyectos largos y imagínate, pues la travesía del Himalaya. Tenía un amigo que decía, a mí me gustaría hacerla, pero claro, si vamos los dos y sale bien, ¿quién de los dos da las conferencias? ¿Quién escribe el libro? ¿Quién le saca rendimiento profesional de los dos? Porque este es un negocio que no da para tanto. Entonces dice, bueno, si yo tengo una buena idea, quiero que sea mía. Es mi idea, quiero ser yo el que la pone en marcha y el que la cuenta luego. Pero mezcla un poquito de todo. También está bien, cuando vas solo, tiene un mérito añadido o tiene un riesgo añadido que hace que determinados patrocinadores, pues no es que crean más o menos en la idea, pero sí le ven un punto de valentía que les puede gustar si coincide con su filosofía de empresa, ¿no? Es decir, oye, queremos gente emprendedora, queremos gente valiente, gente que se atreve con cosas difíciles y tú reflejas nuestros valores, pues entonces te apoyamos. Si vas con un grupo de 5, bueno, pues eres uno más. Mezcla un poquito de todo. ¿Alguien más? ¿Por aquí? A ver, yo siempre digo que me llevo muy bien conmigo mismo. Me ha costado mi tiempo, pero me soporto bastante bien. El tema de la soledad es que, como muchos otros miedos, va en función de determinados parámetros. Antes estaba hablando con unas compañeras que me decían,
pero es que a ti no te da miedo nada. Digo, no, no, yo soy un tío muy miedoso, de verdad. No lo digo aquí por hacerme el gracioso. Yo soy miedoso y eso además hace que vaya cumpliendo años y no me haya pasado nada grave todavía, porque en este mercado de la aventura, el que no tiene miedo se va para el otro barrio pronto. Entonces, es una cuestión de que cada uno vaya encontrando cuáles son sus miedos y vaya peleando por eliminarlos, porque el miedo, yo le veo pocas, aparte de que te implique cierta prudencia extra, le veo pocas cosas positivas. El miedo normalmente es una limitación. A mí la soledad no me afecta, o sea, yo no le veo mérito a hacer cosas en solitario mentalmente, pero porque estoy muy acostumbrado, porque llevo muchos años. Yo la primera vez que me fui a la Concagua tenía 19 años y me fui solo. Yo siempre he estado un poquito así, pero es cuestión de que cada uno encuentre dónde está el límite de sus miedos, cuáles son sus miedos, los identifique bien y si quiere pelear contra ellos, ten la opción, porque yo a veces me meto en cosas que, vale, no miedo decir, joder, no sé si atreverme o no, pero sí que por la noche cuando me voy a dormir dices, igual me estoy pasando con este proyecto, a ver si me va a pasar esto o aquello. Tienes que identificarlos y puedes luchar contra ellos o conformarte. Yo no soy de conformarme, yo creo que los que estáis aquí tampoco, porque si no, no habríais aplicado para estar en el seminario. Entonces, ahí ya tenéis el paso importante dado, el de querer luchar contra ellos o querer ir ampliando ese límite. Javier, yo tengo dos preguntas. Una logística, que es cómo, después de tramos de tantos kilómetros sin nada, recargabas todos los materiales electrónicos, que es que tendrías que tener algo ahí, un recargador especial, vamos, esa es una curiosidad. Y la otra, cuando has subido al Himalaya y a picos de tanta altura, bueno, dicen que hay mucho menos oxígeno. ¿Cómo reacciona el organismo, el cerebro? Un poco lo que me contaba ayer, que me parecía súper interesante. A ver, lo de la logística, en este viaje en concreto no había ningún problema porque prácticamente todos los días pasaba por algún sitio que podías recargar. Otras veces utilizamos placas solares o acumuladores o lo que sea. Ahora mismo ya, sabéis, casi todos tendréis alguna batería de estas auxiliar para cargar el móvil o cosas así. Ya no suele ser un problema. Y en cuanto a lo otro, el tema de la altura y en las expediciones al Himalaya, yo os recomendaría, no la he visto, pero he leído las críticas, os recomendaría que veáis esta película de la que hablaba Juan, de Everest, porque está muy bien contado. El guión está basado en un libro que fue bestseller y está muy bien contado un poco cómo se vive el mundo de la hipoxia, de la falta de oxígeno en el Himalaya y cómo te afecta bueno, pues a cada una de las decisiones que tomas que son las que te van a conducir al resultado de salir vivo o no de una expedición de esas. Entonces, la falta de oxígeno tiene componentes físicos de cansancio extra, de agotamiento absoluto, pero sobre todo tiene componentes mentales. La cabeza sin oxígeno funciona fatal. Y yo he llegado, lo cuento como anécdota, pero es absolutamente cierto, yo he llegado a mantener conversaciones muy serias con mis pies, pero muy serias, ¿eh? No de, joder, el pie este, no, vamos a ver. Tú, pie derecho, ¿por qué dejas que el dedo gordo del pie izquierdo se esté congelando si sabes que, aunque no sea nuestro, porque el dueño se ha despreocupado de él y está tomándose una cerveza no sé dónde, y estaba hablando con los pies a 7.900 metros en una de estas montañas que os he puesto la foto, tu cabeza funciona de una forma absolutamente absurda y tienes que controlarla. Entonces, es una buena enseñanza para cuando estás aquí, que tienes oxígeno suficiente, controlar lo que pensáis y utilizarlo positivamente. Una más y que no quiero pasarme en el horario. ¿Alguna vez has visto el mal de montaña en alguien? ¿Perdón? ¿El mal de montaña en alguien? Sí, muchísimas veces. ¿Y cómo se detecta y demás? Hay muchas clases de mal de montaña. El inicio del mal de montaña, lo que se llama MAM, mal agudo de montaña, cada persona lo gestiona diferente, cada cuerpo reacciona diferente, pero suele ser un cuadro típico de cefaleas, de vómitos, de cansancio fuera de lo normal. Cuando eso va creciendo, cuando eso se va agravando, normalmente desemboca en edema pulmonar o edema cerebral, que son, en los dos casos, es una inundación de las células por el líquido que hay, por el agua que hay en la sangre. Los poros de las arterias se dilatan y se sale el agua, no se sale la sangre, pero se sale el agua. Esto un médico lo contaría mejor, pero básicamente es eso. Entonces te inunda los tejidos. Cuando es edema pulmonar te inunda los pulmones y te ahogas. De eso no solo he visto, sino que yo lo he tenido un par de veces. Y te cagas bastante, dicho claramente, porque sabes que estás
para que os hagáis una idea, tienes que dormir sentado porque si te tumbas te ahogas. El caso del edema cerebral es mucho más grave porque tú no te lo puedes detectar. El compañero, si sabe más o menos los síntomas, sí, pero se te ha inundado células del cerebro y además se expande y el edema cerebral, bueno, el tiempo de reacción que tienes para perder altura, que es lo único que te va a salvar, oxigenarte, hombre, si te meten en una cámara de hipoxia, una cámara hiperbárica, hay ciertas posibilidades de salvarte, pero tiene que ser todo muy rápido porque tienes como 6, 12 horas máximo antes de quedarte allí y no volver. Espero que hayáis pasado un rato bueno y... Venga, una más. Me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho al principio, que si no recuerdo mal, que has aprendido más de tus éxitos que tus fracasos. No sé si más. O que te han servido más, o sea, había entendido algo así. Sí. Por el tema del montañismo, de cómo es, o que ya han dado un poco en eso, porque no es lo normal que sueles escuchar, la gente dice Claro. que tiene mucho más de sus fracasos. No es el mensaje habitual, pero por eso lo lanzo casi siempre, porque es cierto que de los fracasos se aprende. Bueno, pero claro, de los fracasos aprendes si eres un poco reflexivo, porque vas andando por la calle mirando para el suelo y te metes un estacazo con una señal que no has visto y dices, joder, ¿qué hago en la mar? ¿Qué hostia me he dado? Y sigues andando mirando para abajo, pues del fracaso no aprendes nada. Pero es cierto que no se habla nunca de lo que te puede enseñar el éxito. Entonces, claro, mi caso es un poco a lo mejor particular porque ya os he comentado que antes de hacer cima en mi primer 8000 había intentado otros 5. No 5 diferentes, pero 5 expediciones a montañas de 8000 metros y no con fracasos absolutos porque siempre que he ido a un 8000 he pasado de 7000 metros, he estado 7500, 7800, 7100, o sea que yo veía que se me daba bien, pero había algo que fallaba y no sabía qué era. A mí nadie me dijo, oye, es que, joder, aprende de esto que has hecho mal, yo le daba vueltas y no sabía qué era. Y de repente subo el primero y digo, a ver, ¿qué he hecho diferente? Esta vez me ha salido bien, ¿qué he hecho diferente? En el fondo, no es que se aprenda más del éxito o del fracaso, se aprende de los dos. Pero es importante que cuando se tiene un éxito, se reflexione también sobre por qué se ha tenido, para ahondar un poco. Y os pongo un ejemplo de 30 segundos y ya me callo para no fastidiar el horario. Yo el año pasado, después de salir del seminario, al cabo de 1 o 2 semanas, empecé a estar fastidiado y nadie sabía por qué. Me vieron como 11 o 12 médicos y nadie daba con la tecla. Y me sacaron, claro, te empiezas a hacer pruebas, me sacaron 40 cosas, me dejé operar, mala recuperación, la rehabilitación horrorosa, y nadie sabía. Y al final me curó un tipo que además de ser osteópata y fisioterapeuta, toca mucho la parte emocional. Y yo un día le pregunté, dice, ¿cómo estás? Digo, estoy mejor, pero no sé por qué. Dice, da igual. Digo, no da igual, porque yo quiero saber qué hemos hecho bien para ahondar en eso. O sea, a eso me refiero cuando os digo de que el éxito ayuda, pero si tienes la capacidad o la oportunidad de descubrir qué has hecho bien para darle por esa línea en vez de seguir probando otras opciones que igual también te pueden llevar al éxito, pero no están garantizadas. Si te ha salido bien es por algo. Ese hay que aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias, Javier. De hecho, me encanta tu inicio, Javier, diciendo que este seminario tiene un enfoque más racional, ¿no? Más del mundo de la empresa, del mundo de la tecnología, y el que tengamos este contrapunto de, oye, que la vida son más cosas, que hay también una parte irracional, una parte más humana, espiritual. Precisamente por eso te invitamos, para que des ese contrapunto. Y fijaos, cuando estabas hablando me he acordado de una vez hice un viaje por China, estuve varias semanas en China y en una de las ciudades contratamos a una guía y recuerdo que me dijo una cosa que me gustó mucho. Me dice, éramos en ese momento para esa visita, no recuerdo cuál era. Éramos un grupo de personas y llegó esta guía china muy jovencita y dijo, les felicito, porque están ustedes invirtiendo riqueza material en obtener riqueza espiritual. Y me pareció muy interesante. Yo creo que en el ser humano, en todos los que estamos aquí, existe esa pasión por viajar, que tú lo decías también al principio, por conocer cosas nuevas, por vivir experiencias maravillosas, y eso es parte de la vida también. Y
el enfoque que hacemos en este seminario tan economicista, tan racional, tan tecnológico, no implica que abandonemos esa otra fase de nuestra vida, de nuestra búsqueda de la felicidad. Y creo que es muy importante que tú hayas dado en eso una y otra vez. Porque de hecho, lo que tú haces es una locura, porque tú eres un loco que vive de esta pasión tuya y lo has convertido en tu profesión. Y claro, no podemos esperar que todo el mundo haga lo mismo y se lance a la aventura a vivir eso, pero sí es verdad que cada uno de nosotros en nuestra pequeña parcela, en nuestra pequeña vida, sí podemos vivir aventuras maravillosas también. Yo, por ejemplo, intento vivir alguna en mi vida, vamos, no tiene nada que ver con lo que tú has hecho, pero alguna vez que he hecho algo, me parece muy curioso, por ejemplo, una tontería, ¿no? Me tomé un tiempo sabático para volar a Nueva York, alquilar un coche y recorrer Estados Unidos en coche, todo Estados Unidos entero, ¿no? De costa a costa, los parques nacionales. Es una tontería, no tiene nada que ver con esta aventura. Pero recuerdo cuando volví a España y se lo contaba a mis amigos me decían, ¡wow! ¡Qué chulo! ¡Qué suerte! Digo, ¿cómo que qué suerte? No me ha tocado la lotería, lo he organizado yo. O sea, he dicho, me voy a tomar un tiempo, me he comprado un billete de avión, me he ido y lo he hecho. No es que suerte, es que lo he querido hacer y lo he hecho. Entonces, en la vida muchas veces tenemos en la cabeza cosas que nos parecen chulas. Imaginaos, una cosa que yo tengo en la cabeza que me gustaría hacer, el transiberiano, ¿no? Que te vas a Moscú y te coges un tren que te lleva tienes dos opciones, una que te lleva hasta Pekín, creo, que es el transmongoliano, y otro que te lleva a Vladivostok, que es el transiberiano. Eso me gustaría hacerlo. Y, oye, pues, seguro que vosotros, muchos tenéis ese tipo de cosas en la cabeza. Oye, me gustaría hacer esto, o me gustaría ir al campo base del Everest, o me gustaría... Pero la cuestión es hacerlo. O sea, no hay nada que nos lo impida. Las barreras nos las ponemos nosotros. Y ese tipo de proyectos los podemos hacer compatibles con nuestra vida normal, con nuestro trabajo y con nuestros proyectos más profesionales.